Bien, chicos, vamos a continuar. A ver, voy a pedirles de favor, puedan abrir sus cámaras. Recuerden que ya lo habíamos comentado anteriormente, que es obligatorio que ustedes acudan a sus clases con sus playeras del uniforme. De hecho, yo tengo la mía. Les encargo también que por favor sus asistencias las pongan en el chat para que no tengan ningún problema con sus asistencias. Vamos a abrir por favor nuestras cámaras. De favor, chicos. A ver. Bien, bien. A ver. Vamos a ver quién está ahorita conectado. Valleza Martínez, Priscila Yasmín, Gilberto, Jacqueline, Dayana, Rodolfo, Andrea Eunice, Luis Gerardo, Aiton, Cristina, Ángela, Ruiz Zamora, Cruz Cristóbal, Ortiz Torres. Chicos, no sean tímidos, adelante. Miren, por ejemplo, yo me conecto en el cuarto de mi hija y en la parte de atrás ya vieron que tiene sus peluches y su cama, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a hacer algunas adecuaciones si Dios quiere para el próximo tetra, pero por lo pronto, bueno, aquí nos tocó estar. Entonces, chicos, no tengan pena, no pasa nada. Ustedes de donde se conectan, no importa si están acostaditos, ¿verdad? Pero con el uniforme. ¿Verdad, chicos? Muchas gracias, Priscila, muchas gracias, Andrea. Bien, vamos a ver quién más se conecten. Recuerden que les vuelvo a repetir, esto ya lo veníamos platicando, chicos. Si por alguna razón alguno de ustedes no ha podido todavía adquirir su playera y su credencial, conforme vaya pasando el tiempo va a ser necesario, va a ser más obligatorio que ustedes lo porten, ¿verdad? Conforme pase el tiempo. A lo mejor ahorita pues mucho no les ha llegado por alguna situación o tuvieron alguna otra cuestión, ¿verdad? Por la cual no la tienen ahorita, ¿verdad? Pero es tiempo ya de que se vayan preparando, porque probablemente para el siguiente tetra ahí sí pues va a ser mucho más necesario y bueno, dependiendo de los criterios del siguiente profesor, igual a lo mejor se los va a ser parte de su evaluación que porten el uniforme completo. Bueno, vamos a continuar, chicos. Les hablaba hace un momento del artículo 176 del capítulo 5 de la ley aduanera, en donde nos hablaba, voy a irme unos diapositivas más hacia atrás, donde nos hablaba específicamente de todas aquellas cuestiones o todas aquellas, digamos, casos relacionados con la importación-exportación, ¿verdad? Que en el caso de estas situaciones que están aquí dentro de este artículo, nos dice que cometen infracciones, ¿verdad? Cometen las infracciones relacionadas con la importación-exportación quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en cualquiera de los siguientes casos, y ya lo veíamos viendo, ¿verdad? Uno de ellos, obviamente, pues es el omitir el pago total o parcial de los impuestos, pues eso obviamente es una infracción que de ley sabemos que cometemos si hacemos lo que comenta aquí en este caso. Otro más pudiera ser, si nos vamos a la fracción sexta, pudiera ser el de cuando se extraigan o se pretendan extraer mercancías de recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido entregados legalmente por la autoridad o por las personas autorizadas por ello. Es decir, cuando nosotros estamos sacando, ¿verdad?, mercancías que aún no, de algún recinto fiscal o fiscalizado, que aún no han sido entregados legalmente. Acuérdense que para poder entregar legalmente la mercancía es necesario que queden cubiertos todos aquellos impuestos referentes al pago de los derechos por esta mercancía. Entonces, si no tenemos por ahí alguna deuda o alguna situación con alguno de los pagos, no podemos sacar nuestras mercancías a menos que ya esté completamente liberado, ¿sale? Si lo hacemos a escondidas o como luego dicen el típico robo hormiga, ¿verdad? En este caso, aunque ya sea tuya, aunque venga tu nombre, la factura y demás,
Si no has cumplido con esos requisitos en cuanto que está pidiendo la autoridad, sobre todo la cuestión del pago de estos impuestos, entonces estás incurriendo en una infracción. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 177? Fíjense bien, el 177 del capítulo 5 de la ley aduanera nos menciona que todos aquellos casos en donde se presumen que ya están cometidas las infracciones, ¿sí? Es decir, aparte de los casos que menciona el artículo 176, donde nos comenta de situaciones que nos pueden llevar a las infracciones, en este caso, el artículo 177 es más claro en su redacción al decirnos que aquí es cuando ya están cometidas las infracciones, se presumen cometidas las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta ley, cuando, y ya son, digamos, ya los casos en donde ya no hay vuelta atrás, vaya, en donde ya están de manera, digamos, más clara la acción de la infracción. En este caso, fíjense, uno de los casos que menciona el artículo 177 es obviamente cuando se descargan subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun cuando sean de rancho o abastecimiento. Por ejemplo, también nos habla de una aeronave con mercancía extranjera que aterrice en un lugar no autorizado, era lo que les comentaba yo también. Por ejemplo, este es un caso muy específico, ¿verdad? Que a veces suele ser una situación que a veces suele ser utilizada y la hemos visto por ahí en cuestiones de estas series, ¿verdad? De las personas estas dedicadas al narcotráfico y demás. Entonces, eso también es cuando ya se presume, de acuerdo al artículo 177, que ya está cometido una infracción, ¿verdad? Ahora bien, tenemos también más casos, por ejemplo, cuando se introduzcan al país mercancías o las extraigan del mismo por lugar no autorizado, que era también lo que habíamos visto, que forma parte de uno de los conceptos de contrabando. Y demás casos, en este caso son 12 casos, ¿sí? Entonces, con estos 12 casos, nos dice el artículo 177 que es cuando se presumen de cometidas ya las infracciones, de acuerdo a lo que vimos en el 176, en este caso ya se presume que ya fueron cometidas estas infracciones. Ahora bien, vámonos al artículo 178. Fíjense, en este artículo nos habla específicamente de las sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 177 de esta ley. Es decir, todas aquellas situaciones que se mencionaron fracción por fracción, en el artículo 176 de esta ley, en el 178 ya vienen las multas que correspondan, nos dice así aquí, a cada uno de los casos o a los casos en su mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en la fracción tercera multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa autorizado por la Secretaría de Economía realicen las importaciones temporales a que se refiere la fracción tercera, ¿sí? En este caso estamos hablando de una fracción reformada. Fíjense, la última reforma fue en el 2002, la primera fue en el 98 y posteriormente en el 2002, ¿sale? Entonces, hay que ver específicamente cada una de estas multas e infracciones, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que se le otorga de acuerdo al caso determinado, ¿verdad? Como vemos, en este caso, cada fracción equivale a una situación específica y a una multa por cada situación que comenta. Y son en este caso 9 situaciones que están aquí previstas en la ley dentro del artículo 178 y nos habla de las multas correspondientes a cada caso de manera específica. Bien. Ahora bien, ya pasamos ahora al tema del agente de aduanas, ¿verdad? Ya habíamos visto un poco de lo que es el agente de aduanas, o ya lo habíamos mencionado anteriormente.
con algunos otros temas, sobre todo con el tema de los sujetos, ¿se acuerdan? Los sujetos implicados en el derecho tributario aduanero, ¿verdad? ¿Alguien recuerda en qué artículo de la ley aduanera se menciona por primera vez al agente aduanal? En el primero. En el primero, muy bien. En el primero fue cuando empezamos a ver esta figura del agente aduanal, en donde nos comentaba, o lo vamos a ver, vamos a verlo para que no haya lugar a dudas, donde específicamente nos decía lo siguiente con respecto al agente aduanal. Aquí el tema se llama agente de aduanas, pero ya vamos a ver que hay ciertas denominaciones que son sinónimos, ¿verdad? Que puede ser agente aduanal es lo mismo que el agente de aduanas, y ahorita vamos a ver algunas otras definiciones con las cuales también se le conoce a esta misma figura. Vamos a ver. Bien. Decía la compañera que en el artículo primero empezamos a ver la figura del agente aduanal. Fíjense bien. ¿Qué nos dice el artículo primero? Espero que lo estemos todos visualizando. ¿Sí lo visualizamos todos, chicos? ¿Sí? No, Sí. no se me duerman. Bueno, ok, sale. En el artículo primero, como ya lo habíamos visto anteriormente, nos dice, para empezar, con respecto a la ley aduanera, que es la que regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de las mercancías y de los medios en los que se transportan o conducen. Nos habla también del despacho aduanero y nos habla de los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de las mercancías. Es en el segundo párrafo cuando ya empezamos a hablar, ¿verdad?, de estas personas involucradas en el despacho aduanero y que en su momento los vimos en el tema referente a los sujetos que participan en el derecho tributario aduanero. Fíjense bien, nos habla el segundo párrafo que están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo. Nos dice aquí, ya sean sus propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales, agencias aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. Fíjense bien, no nada más está obligado en este caso el dueño o en este caso quien representa al dueño, que por lo regular es el agente aduanal, sino todas aquellas personas que en este caso estén participando dentro de la cadena de logística. O sea, en algún momento dado, todos van a tener un poco de responsabilidad, o parte más bien de responsabilidad sobre esta ley. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí por primera vez, como lo mencionó la compañera, estamos refiriéndonos a la figura del agente aduanal, ¿sí? Que todo mundo, o los que están implicados, ¿verdad? O los que tienen perfil como el que nosotros tenemos de licenciados en Comercio Internacional y Aduanas, en el caso de ustedes, ¿verdad? Todos nosotros en algún momento lo hemos escuchado, pero en sí, ¿a qué se refiere? Voy a cambiar de pantalla. ¿A qué se refiere la figura del agente de aduanas o agente aduanal o despachante de aduanas, como se les conoce en otros lugares, o corredor aduanero, ¿verdad? Aquí va. Por favor, alguien que me pueda apoyar con la lectura de esta diapositiva. Yo, profe. Adelante, Gilberto, por favor. Sabido que es que el particular puede solicitar el despacho aduanero de sus mercaderías personalmente o a través de mandatario. Sin embargo, ambos carecen de los debidos conocimientos y prácticas en el complejo sistema del comercio exterior, representado por una serie de normas legales, reglamentarias y administrativas sobre nomenclaturas, valor
tributación aduanera, cuotas compensatorias, regulaciones no arancelarias, cupos arancelarios, tipos de cambios, preferencias arancelarias, regímenes aduaneros especiales, etc. En la práctica ha sucedido entonces que el particular ha debido recurrir a profesionales y o técnicos aduaneros que denominado las normas y procedimientos de importación, exportación y otros se encuentran en sus condiciones de representar a terceros en el despacho aduanero de sus mercaderías. En cuanto a la definición de los agentes de aduana, el glosario básico de la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, es el siguiente. Persona autorizada por la aduana o habilitada ante esta por la autoridad competente para despachar mercaderías por cuenta ajena, también llamado agente aduanal o aduanero, despachante de aduana, corredor aduanero. Gracias, Gilberto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que acaba de mencionar el compañero? Que en algún momento dado también ya lo habíamos visto. Sí, cuando estábamos viendo, les vuelvo a repetir, parte de lo que son los sujetos que intervienen en este derecho tributario. Bien, de acuerdo, fíjense, acabamos de ver el artículo primero de la ley aduanera. Les voy a volver a compartir aquí la imagen porque esto me interesa que quede bien claro. Nos dice aquí que están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo. Fíjense bien, dice ya sea sus propietarios, poseedores, tenedores, consignatarios, etcétera, etcétera, etcétera. Menciona también a los agentes agencias aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que básicamente aquí inclusive el mismo texto nos dice cualquier persona que tenga intervención está citados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley. Sin embargo, no cualquiera como le diré, no cualquiera las somete o no cualquiera las controla o tienen un conocimiento, digamos, específico en esto, ¿sí? Yo les comentaba, por ejemplo, en el caso del sistema armonizado, que ustedes, conforme ya hemos visto algunos de los ejercicios, ¿verdad? Se dieron cuenta que hay que tener un conocimiento, digamos, a veces hasta técnico para poder hacer una correcta clasificación. Yo les decía a ustedes, bueno, definitivamente no somos todólogos, sin embargo, precisamente porque no lo conocemos todo, sí debemos de tener la asesoría a la mano dependiendo de la mercancía, ¿verdad? En este caso puede ser en papel, con la ficha técnica de la mercancía, ¿verdad? Con el instructivo tal vez, etcétera, o vía telefónica o correo telefónico o directamente, ¿verdad? Con el dueño de las mercancías, que nos pueda aclarar toda aquella información técnica con la cual nosotros no estemos completamente familiarizados, perdón. Eso se vale y es lo deseable. En este caso, hay muchas personas que intervienen, ¿verdad? Que nos dice, que nos marca la ley aduanera, que están obligadas a cumplir la obligación, ¿verdad? Siempre y cuando de alguna manera tengan, digamos, alguna obligación con esta mercancía o con esta operación de comercio internacional, ¿verdad? Están obligadas al cumplimiento en algún punto de la ley aduanera. Sin embargo, ¿verdad? La persona que tiene el mayor conocimiento o el mayor dominio, que era la palabra correcta que les quería mencionar hace un momento, el mayor dominio de toda esta información, tal cual como lo mencionamos en el primer párrafo, ¿no? Nomenclaturas, valor, tributación aduanera, cuotas compensatorias, regulaciones no arancelarias, cupos arancelarios, ¿verdad? Que ya vimos que es otro tipo de aranceles, tipos de cambio, preferencias arancelarias, que ya las vimos con respecto, en este caso, a las normas de origen, regímenes aduaneros especiales, etcétera, ¿verdad? Ya a lo mejor
no cualquiera lo tiene. Fíjense bien, hagan un análisis de conciencia y dense cuenta que a lo mejor el conocimiento que ustedes tenían antes de comenzar esta clase es muy diferente a lo que ustedes ya saben ahorita, digamos, ya en la última clase, ¿sí? Ya no nada más es cuestión de ir a pagar en este caso el tributo, ¿verdad? O el impuesto, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes no sabían que se pagaba también el IVA, probablemente, o a lo mejor muchos de ustedes no sabían que había por ahí regulaciones no arancelarias. Cualquiera que sea a lo mejor lo nuevo que ustedes hayan aprendido de esta materia, créanme que ya es ganancia y es obviamente lo deseado. Bien, entonces, ustedes se dieron cuenta a través de todas estas clases la cantidad de información que, como les puse ahí en rojo, hemos estado de alguna manera viendo, ¿verdad? Y que a lo mejor en el tiempo que lo hemos estado haciendo, pues obviamente no ha sido suficiente. Es mucho material, es definitivamente es muchas cuestiones que necesitan, digamos, aplicarse, ¿verdad? Y que como suele pasar en el caso pues de profesionistas como ustedes o como yo, la universidad te da todas las herramientas teóricas, ¿verdad? Lo más que se pueda acercarte, ¿verdad? A lo que es la cuestión, digamos, ya en campo, pero definitivamente el trabajar ya aplicando todos estos conocimientos es algo muy, muy diferente. Sí necesitas llevar una base, definitivamente. Sí necesitas tener un conocimiento previo, eso es indiscutible, pero sí necesitas también, en cierta forma, el foguearte, ¿no? El tener estas cuestiones prácticas y el darse, digamos, otro tipo de habilidades ya en campo, al momento de aplicar todas estas informaciones. Entonces, ¿quién es mejor en este caso que un agente aduanal? Nos dice aquí el texto, ¿verdad? Hay muchas personas, en este caso, muchos particulares que se animan a empezar este procedimiento, ¿verdad? Estas operaciones por sí solos. Sin embargo, muchos de ellos, a la hora que tienen que empezar con todo lo relacionado al despacho aduanero, ahí es como que donde se quedan atorados, ¿no? Entonces, muchos de ellos ya es cuando solicitan, ¿verdad?, la intervención en este caso de la figura de el agente aduanal, dado pues su conocimiento, dado todas aquellas habilidades que al agente aduanal por ley se le piden y ahorita lo vamos a ver. O sea, el agente aduanal no es una persona, digamos que hoy se me ocurrió ser un agente aduanal, voy y hago mi solicitud, tengo que hacer un pago de alguna cosa y ya, no es como sacar la licencia de manejo o pagar impuestos o qué sé yo, o irse a inscribir a la escuela, no es nada de eso. Es una cosa todavía más complicada en la cuestión de que son mucho más requisitos. Sin embargo, si la persona cuenta con todos aquellos, con estos requisitos cubiertos, ¿verdad? En su totalidad, realmente no hay una gran dificultad, salvo a lo mejor algún requisito en ventanilla que te puedan pedir, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad no debe representar alguna, en este caso, alguna dificultad mayor, ¿sí? Entonces, vamos a ver, en este caso, ya vimos de acuerdo a la ALADI, ¿verdad? O un concepto, digamos, en general, ¿qué es entonces el agente aduanal para la ALADI? Ahora bien, vamos a ver, en este caso, ¿cuáles son estas características que yo les menciono del agente de aduanas o el agente aduanal o el despachante aduanero? Nos habla también del corredor aduanero y demás, que para el caso es la misma figura. ¿Cuáles son estas características que debe de tener en este caso el agente de aduanas? Vamos a ver más adelante cuál es la definición que nos da nuestra legislación, ¿verdad?, con respecto al agente aduanal, pero ahorita vamos a ver qué características debe tener un agente aduanal. No sé si ustedes alcancen a ver de manera detallada el texto, pero pues lo voy a leer yo rápidamente, os lo voy a interpretar rápidamente. Una de las características que necesita, en primer lugar, un agente aduanal en general es de una persona que ejerza una profesión, en este caso,
en este caso debe tratarse una persona que ejerza una profesión u oficio remunerado. ¿Cuál es la profesión u oficio remunerado? Pues algo relacionado precisamente a la cuestión de este agente aduanal. Bien, ahora no puede ser cualquier persona, debe de tener un título o un reconocimiento oficial que lo faculte para ejercer todas estas funciones. Es decir, debe de tener una preparación previa para poder, también de acuerdo a las características que vamos a ver más adelante en nuestra legislación, debe de tener una preparación previa para poder pretender ser un agente aduanal. Ahora bien, nos habla también dentro de las características de la profesionalización que debe estar colegiado o inscrito en una asociación de técnicos o profesionales. ¿Esto por qué? Y de hecho vamos a ver este tipo de asociaciones más adelante, yo creo que ya en la última sesión. Es importante que esté, digamos, inscrito, o nos dice aquí colegiado, porque estas asociaciones, aparte, pues obviamente de tener un renombre a nivel, digamos, internacional o a nivel nacional, estas asociaciones tienen diversos objetivos, ¿no? Diversas situaciones o diversas, digamos, participación inclusive dentro de cambios que se hacen a la legislación. Son un grupo tal cual de expertos que se dedican obviamente al estudio y a la práctica en sí de todas estas funciones, y que nadie mejor que ellos para poder en alguna manera apoyar, ¿verdad? En este caso al Estado en cualesquiera de las situaciones de artículos reformados o derogados y demás, ¿verdad? Que ellos puedan hacer. ¿Sale? Entonces, es un referente, digamos, de mucha importancia el estar asociado en una de estas, o inscrito en una de estas asociaciones. Aparte, les vuelvo a repetir, por su prestigio, por todo aquel conocimiento, toda aquella actualización que estos pueden facilitarle en este caso, al agente aduanal. Ahora bien, fíjense bien lo que nos habla dentro del punto de la profesionalización. Nos dice que debe de contar con conocimientos técnicos y la experiencia necesaria. Fíjense bien, requiere también de solvencia económica para ofrecer sus servicios a terceros, ¿sí? A lo mejor, por ahí hubo un compañero que me hizo una pregunta, que me hizo un comentario, creo que cuando estuvimos viendo el tema del sistema armonizado, no me dejaron mentir, a ver si está aquí presente el compañero, que hizo el comentario que a una persona extranjera no se le permitía importar X mercancía. Me acuerdo muy bien que hizo el comentario. Bueno, vamos a verlo una vez que veamos las características que debe de tener un agente aduanal en nuestro país, cómo es que lo solicita la ley en nuestro país, y se van a dar cuenta que aparte de que debe de ser mexicano de nacimiento, de origen, en este caso nos está mencionando que debe de tener la solvencia económica para ofrecer sus servicios a terceros. Y en ese punto me voy con lo siguiente. Muchas veces hay quienes poseen todo excepto la solvencia económica. Entonces, aquí, por ejemplo, sí se puede, en este caso, que haya, digamos, una persona que pueda, en este caso, invertirle, ¿verdad?, el capital, y haya otra que invierta, en este caso, su conocimiento y su nombre, ¿verdad?, en este caso, su prestigio, para poder llevar a cabo esta función de agente aduanal. Adelante, Daniel. No, perdón, maestra, no, perdón. Ok. Entonces, es importante, ¿verdad?, que sí sepamos que se puede hacer esto, que puede haber a lo mejor alguna persona que pueda invertir en un agente aduanal. Sin embargo, obviamente que no va a ser su nombre el que aparezca, digamos, como el titular de esta agencia, sino otra persona que pueda cumplir con los requisitos establecidos por ley. Sin embargo, pues obviamente el del recurso pues puede ser un tercero, ¿verdad? ¿Y esto para qué? ¿Por qué debe tener solvencia económica? Porque a lo mejor algunos de ustedes, ¿verdad?,
que crea o que tenga esta capacidad más bien profesional y técnica del cual nos habla. Sin embargo, si ustedes no tienen la solvencia económica, pues obviamente que sí se les va a dificultar el hecho de poder ejercer las funciones, ¿verdad? Vamos a ver por qué. ¿Por qué necesita tener una solvencia económica para ofrecer funciones a terceros el agente aduanal? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Otra de las características del agente de aduanas es la representación a terceros. Muy importante, dice, jamás por cuenta propia. O sea, el agente aduanal no puede, en este caso, representarse a sí mismo ante la aduana. Tiene que representar a un tercero, y eso también lo vamos a ver que está por ley, ¿sí? Es decir, a lo mejor del dueño de la agencia fulanita de tal, el que es reconocido como agente aduanal, no puede realizar o no puede representarse ante él mismo, ¿verdad? Ante la aduana, ¿verdad? Y aparte, pues, sabemos que pudiera tomarse como un conflicto de intereses. Sin embargo, a lo mejor puede haber un tercero, otra persona que le haga, digamos, a su nombre esta operación aduanera o esta operación comercial internacional, y que al final de cuentas, pues la mercancía sea, en este caso, para el agente, ¿sí? Pero ante aduana no puede aparecer el nombre del agente aduanal como como el dueño, o como el destinatario, como el remitente, ¿verdad? O como el porteador, todo lo que comente aquí este párrafo. Ahora bien, fíjese bien, aparte de su profesionalización y su representación a terceros, debe de tener habitualidad de sus funciones. ¿A qué se refiere la habitualidad? Que tiene que ser un hábito el ejercicio de estas funciones correspondientes al agente aduanal. Básicamente lo que te está diciendo es que te dediques al 100% en esta función, ¿sí? O que sea en cierta forma, digamos, tu principal, digamos, labor desempeñada, ¿verdad? ¿Sí? Que se haga de la función de agente aduanal su profesión u oficio habitual. A lo mejor puedes tener algún negocio, a lo mejor puedes tener alguna otra fuente de ingresos. Sin embargo, la principal nos menciona que debe de ser la de agente aduanal. Ahora bien, debes de tener la actuación en el despacho aduanero de las mercancías, es decir, obviamente tu papel como agente aduanal, pues aparte de poder, digamos, en cierta forma su trabajo es prácticamente de asesorarte, de dar la cara por ti frente, en este caso, a las autoridades aduaneras. Nos dice que el agente podrá asesorar, como ya lo hemos dicho, ser intermediario entre el importador y el fabricante o industrial extranjero, financiar la importación de su cliente, fíjese, financiar la importación de su cliente sin que obviamente el nombre del agente aduanal venga dentro de los documentos. O sea, él puede hacerlo, como les había comentado en un principio, él puede hacer cualquier operación comercial, sin embargo, no puede salir a su nombre, puede hacerlo por medio de un tercero, ahí sí, pero sin perjuicio de esas funciones, y tendrá que representar a su cliente en el despacho aduanero de las mercancías. Ahora bien, nos vamos a la naturaleza jurídica del agente de aduanas o al agente aduanal. Entonces, de acuerdo al artículo 41 de la ley aduanera, la cual vamos a ver ahorita en este momento, de acuerdo al artículo 41, nos habla que los agentes aduanales y las agencias aduanales serán representantes legales de los importadores y exportadores en los siguientes casos. Entonces, hablamos que dentro de este artículo, las fracciones 1, 2, 3 y 4 son aquellos casos en los que los agentes aduanales y las agencias aduanales serán representantes legales de los importadores y exportadores. Básicamente, y ya lo hemos visto frente a las autoridades aduaneras en el momento del despacho. Entonces, ¿qué es el primer punto? Dice, tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías, siempre que se celebren dentro del recinto fiscal. Otro caso en el que los agentes aduanales son representantes legales,
tratándose de las notificaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías. O sea, para atender cualquier notificación están en primer término los agentes aduanales. Ahora bien, cuando se trata del acta o del escrito a que se refieren los artículos 150 y 152 de esta ley, y tratándose de las actuaciones y notificaciones que deriven de la inspección o verificación de las mercancías durante su permanencia en el recinto fiscal por virtud de su despacho. Es decir, si en algún momento a la mercancía le tocó ser inspeccionada o verificada, cualquier notificación, cualquier observación se la tienen que hacer directamente a los agentes aduanales. Recordemos que los agentes aduanales son los representantes o son, digamos, en este caso, la voz, ¿verdad?, del dueño de las mercancías ante las autoridades aduanales. ¿Sale? Bien, vamos nuevamente a la información de nuestra pantalla. Entonces, hablando de estas funciones o de estos casos en donde los agentes aduanales son representantes legales de los importadores y los exportadores, nos dice aquí que la naturaleza jurídica se refiere en sí a de qué manera el agente aduanal se ostenta. Entonces, aquí en este párrafo nos habla que con las reformas del 2013 se genera confusión respecto a cuál es la naturaleza del agente aduanal. Nos dice, en virtud de que la legislación aduanera es omisa a señalar con precisión cuál es su naturaleza o cuál es, digamos, el rol en sí que desempeña. Entonces, porque ahorita en este artículo 41 nos habla que es representante legal, pero también puede actuar como consignatario y pueden actuar también como mandatario. ¿Sale? Entonces, ahí la naturaleza jurídica del agente de aduanas básicamente está sujeta al momento o a la función que en ese momento esté desempeñando el agente aduanal. Ahora bien, el agente de aduanas como colaborador de la administración. Fíjense bien, el agente de aduanas o el agente aduanal hace algunas, lleva a cabo algunas actividades, ¿verdad? En lugar del Estado, ¿sí? Es decir, él, como les digo, es el representante, como lo hemos platicado, del importador y el exportador, pero hay algunas situaciones en donde el agente aduanal también, digamos, hace algunas actividades o algunas funciones del Estado. Obviamente sabemos que el agente aduanal no es un trabajador del Estado. Sin embargo, dentro del desempeño de sus funciones hay situaciones que pudieran interpretarse, ¿verdad?, como si fuera un trabajador de Estado, sin embargo, no lo es. Es un colaborador de la administración, mas no es un trabajador del Estado, ¿sí? Es, en este caso, sus funciones o su trabajo es para un particular, se renta a un particular, pero en determinadas situaciones que se presentan dentro del despacho aduanero, entonces se le pudiera considerar como tareas, digamos, del Estado, pero sin que tenga un oficio o un cargo público, ¿verdad? Entonces, sí es importante mencionar y hacer notar que el agente aduanal es un colaborador del Estado, pero sin ser trabajador de este. ¿Por qué? Porque también dentro de las funciones del agente aduanal, como lo vamos a ver, hay algunas particularidades que hacen, digamos, o que facilitan el trabajo del Estado en sí, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Acuérdense que el Estado, en algunas o las funciones de las instancias que participan dentro de este derecho tributario aduanero, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como es el Servicio de Administración Tributaria, como lo es la Administración General de Aduanas, ¿verdad? Lleva algunas funciones, pero también el agente aduanal lleva otras tantas que son complementarias